Yo no sé si ustedes alguna vez se habrán puesto a pensar, si ustedes alguna vez pensaron esto. Vieron que muchas veces utilizamos nuestro cuerpo y utilizamos parte de nuestro cuerpo y no sabemos para qué lo utilizamos. ¿Les pasa a ustedes? ¿Saben ustedes que hay un hígado, por ejemplo, que hay un riñón? ¿O saben solamente cuando el hígado ya comimos 6 huevos fritos y el hígado ya no va más? ¿No? Y ahí decimos, me acordé que tenía un hígado. Y ahí después vamos al médico y vamos a ver a los especialistas, o que nuestro cuerpo va creciendo y se va debilitando, pero teníamos músculos y tenemos tendones y no le damos importancia y por ahí una luxación, un esguince, y recién ahí nos acordamos que hay algo que se llama tendón, músculo. Y ahí vamos al médico y empezamos a ver, ¿no? Y ahora con el tema de internet peor, porque empezamos a buscar todo por internet. Y vemos cómo funciona, cómo encaja el músculo, qué función tiene, cómo trabaja, y nos volvemos unos expertos en qué tenemos que hacer, qué ejercicio, qué comer. Bueno, y continuando con esta serie de la confesión de fe, hoy nos va a tocar ver algo que es muy interesante para nuestra vida espiritual. Porque lo que hoy vamos a ver es parte de lo que nos ha ocurrido y que no es algo que lo tenemos que saber cuando escuchamos del tema y empezamos a analizar, sino que lo tenemos que saber porque es parte de nuestra vida espiritual. Así como estamos viendo cada punto de la confesión de fe, es parte por lo cual fuimos llamados por el Señor. Y lo que hoy vamos a estar viendo es cómo el cristiano se relaciona con la fe salvadora, lo que es la fe salvadora. ¿Y algunos de ustedes se han preguntado alguna vez qué es la fe salvadora? ¿Qué significa la fe salvadora? Si el Señor me salvó un día y me salvó por fe, ¿por qué me salvó por fe? ¿Por qué no solamente es que vivimos por fe, cantamos, vivimos por fe, sino que nuestra salvación fue por la gracia del Señor? Fue por una obra preciosa de la gracia de Dios. ¿Pero qué mueve a la fe? ¿Se han preguntado si es más importante la fe o el arrepentimiento? ¿Qué va primero? Son preguntas que no hay que hacerlas cuando estamos en un problema, sino que la tenemos que saber, como nuestro cuerpo. Yo tengo que saber cómo tratarlo. Y entonces, si me voy a ocupar en la santificación del Señor, como veíamos el domingo pasado, lo tengo que hacer inteligentemente. Y necesito saber qué dice el Señor acerca de la fe salvadora. Bien, haciendo la analogía del cuerpo, cuando vamos al médico, nos tira algo, como dice, usted tiene un problema hepático, sincrónico y todas palabras raras, y después nos dice, te reventaste el hígado, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo entendemos mejor. Entonces, ahora voy a dar una definición difícil y vamos a ir después a lo fácil, Lo que el cristiano tiene que saber de la fe salvadora es que es el asunto de lo que dice la confesión. Dice, es aquel discernimiento espiritual de la excelencia y hermosura de la verdad y la aceptación y recepción cordial de ella, todo lo cual es operado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Esa es la definición, digamos, médica. Esa es la definición teológica, que aquellos que se han encargado de estudiar la confesión de fe le han puesto ese resumen. Pero nosotros vamos a poner en términos que podamos entender mejor de lo que es la fe salvadora. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es la fe? Tal vez algunos de ustedes tengan alguna respuesta. Y los que más conocen la palabra de Dios, si decimos, ¿qué es la fe? Y sale Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso está bien, es una buena respuesta. Pero al considerar acá este tema, lo que el cristiano debe saber, qué es lo que ocurrió cuando fuimos llamados por Dios. ¿Cómo opera esa fe salvadora? ¿Cómo opera la fe salvadora? Y yo lo quiero resumir en 3 puntos, podríamos decir. En primer lugar, lo que es la naturaleza de la fe salvadora. ¿Cuál es la naturaleza de la fe salvadora? Esa fe que me ha llevado a creer que Cristo es el Señor y que me puede salvar y que el Señor le resucitó de los muertos para que yo pueda ser salvo.
En segundo término, los actos de la fe salvadora. ¿Hacia dónde va orientada esa fe? ¿Hacia dónde apunta esa fe salvadora? Y en último lugar y en tercer lugar, la característica de la fe salvadora. O cómo se distingue a un verdadero cristiano. Si tiene esa fe salvadora o no. Entonces, en algunos puntos voy a pasar a vuelo de pájaro. Porque es muy profundo este tema. Pero en otros vamos a aterrizar. Vamos a tomarnos algunas cosas importantes y vamos a despegar de vuelta. Así que les pido que presten su atención. Y en primer lugar tenemos que ver lo que es la naturaleza de la fe. La fe en la Escritura se concibe de dos perspectivas complementarias. Una es que la fe es la convicción del Evangelio. La fe es la convicción del Evangelio. La fe es convicción, es la verdad del Evangelio. La fe salvadora es la convicción de que el Evangelio es verdad. De que el Evangelio es verdad. Y en segundo término, la fe es un compromiso de que Cristo, un compromiso de Cristo y el Evangelio. Es un compromiso que el cristiano tiene con Cristo y con el Evangelio. Pero vamos ahora a aterrizar en este lugar y vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Y en primer lugar, si yo digo que la fe es convicción de la verdad del Evangelio, yo tengo que decir que la fe salvadora consiste en reconocer la objetividad del mensaje proclamado por aquellos que les han predicado el Evangelio. Han visto que el Evangelio es verdad, que el Evangelio es real y que el Evangelio es efectivo. Y significa considerar algo como verdadero o fiable. Verdadero o fiable. Por ejemplo, si yo les digo, conozco un banco que se llama Banco Industrial en esta ciudad. Y muchos de ustedes lo conocen. Está acá cerca, San Martín y Las Heras, creo. ¿Conoces el banco? ¿Conoces ese banco? Sí, lo conozco. Entonces, conoce ese banco, conoce ese lugar. Ahora yo le digo, ¿vos tenés fe que ese banco está ahí? Y sí, porque sé que está ahí, lo vi, he pasado un montón de veces. Ahora le digo yo, ¿vos tenés fe en la gerencia y en los empleados de ese banco para confiar? Y dicen, bueno, ya no sé si tanto, no los conozco. Capaz que alguno tendría que estar preso, no sé, pero ya no conozco tanto. Entonces, lo que vamos a ver es lo que cuando nosotros decimos, ¿qué significa creer? Creer y creer qué. Creer es una cosa y creer qué es muy similar. Pero vamos a ver esas dos cosas. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. Y en la Escritura hay un montón de lugares donde se nos dice creer que algo es verdadero, que es fiable. Por eso la fe salvadora implica creer que. Y pongan atención en este término, creer que, porque después vamos a ver dos términos más, creer y creer en. Y vamos a ver qué distintos que son con creer que. Bien, creer que, según Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ahí la palabra crea es una palabra griega que es pisteio, o pisteuo se escribe, y es tener fe. Es tener fe o es un concepto relativo a una persona, a una cosa que se le da crédito, que es fiable, que es confiable. Y específicamente si le damos el lugar a Cristo, es que yo puedo confiar en el bienestar espiritual, en Cristo. Pero acá es esa palabra que está en un montón de lados, esa palabra, creer. Y ahora lo vamos a ver. Y es saber que algo es verdad. Que algo es verdad. Dice ahí que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es la fe. Acá dice, tener fe, cree que le hay. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 6, versículo 69. Al estar viendo acerca de la fe salvadora, tenemos que
ver lo que dice la Escritura acerca de esto, es necesario. Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído, otra vez la palabra griega, pisteio, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Le estaban dando una respuesta al Señor Jesús, le estaban diciendo quién era Él. Y ellos verdaderamente habían creído. ¿Y habían creído qué? Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y esto no es, hermanos, porque somos re inteligentes. Miren lo que descubrimos por haber leído griego, por conocer el idioma hebreo. Miren lo que hemos visto. No, es porque nuestros ojos se abrieron a la realidad de Cristo. Nuestros ojos fueron iluminados. Porque tal vez alguien antes creía como cree, no sé, en cualquier otra cosa, en una piedra, en un árbol. Y bueno, ahora creo en la iglesia y creo en Cristo. Y es muy diferente, es muy diferente. En Juan capítulo 12, versículo 38, seguimos ahí en Juan. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído? Otra vez la palabra esa. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y Juan 12:39 dice, por esto no podían ¿qué? Creer. No podían creer. Por un lado dice, ¿quién ha creído? ¿Quién ha tenido esa fe, esa confianza? Pero por otro lado, no tenían esa fe, esa confianza, no habían creído. Y si nosotros observamos el método de conversión acá implicado en el quién cree y por qué no han creído, los pecadores son llevados a ver la realidad de las cosas divinas y a tener un cierto conocimiento de ellas. A tener un conocimiento de ellas, para que se conviertan y se vuelvan verdaderamente del pecado a Cristo. Por eso dice, como dice Isaías, ¿quién ha creído? ¿Quién ha puesto esa confianza, esa fe? Pero dice que no habían creído, no creyeron. Por eso es algo que es el Señor que obra. Y es un conocimiento que el pecador tiene de Cristo, de la obra de Cristo, y que abraza a Cristo como su dicha y su porción. Todo, que es todo para Él. Y acá ya entramos en el tema principal de la definición bíblica y clásica de la fe, que es la que ustedes pensaron, y yo también pensé cuando estaba viendo esto, Hebreos 11:1. Es una definición clásica. Y las dos descripciones claves de la fe en este texto de Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Da a entender claramente la idea de que la fe es convicción. La fe es convicción. Y recuerdo que estamos hablando acerca de la fe salvadora. No estamos hablando ni de milagros, ni de fe de mover montañas, nada de eso. Estamos hablando de la fe salvadora. Y la primera palabra que describe la fe en este texto puede traducirse por la palabra certeza. Y es exactamente como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza. Correcto. Es certeza. Y los léxicos griegos dan los significados de confianza, de convicción, de certeza, de firmeza. Significa todas esas cosas. Entonces, nosotros podemos ver, y deseo hacer una nota aclaratoria acá, con respecto ahora sí a la palabra creer y creer en. Y es importante porque se ha enseñado popularmente que la Biblia utiliza creer para designar una fe falsa, mientras que creer en es una fe verdadera, o se utiliza para designar una fe verdadera. Y entonces yo quiero decir que, y viendo lo que dice la Escritura y estudiando lo que es la fe salvadora, estos dos términos son erróneos. Por ejemplo, si yo digo, le pregunto a alguien, ¿vos crees en Dios? ¿Crees que te puede salvar? Sí, yo creo. ¿Esa persona es salva? No, él dice que cree nada más. Ahora, yo le digo, ¿vos crees en Cristo? ¿Vos crees en Cristo para salvación? Sí, yo creo en Cristo para salvación. ¿Esa persona es salva? No, porque no es solamente creer, ni tampoco solamente creer en Cristo.
Porque una persona puede hacer esas dos cosas. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ir ahí a Juan capítulo 2. Seguimos en el Evangelio de Juan. Capítulo 2, versículo 23. Y vamos a encontrar que algunos creen en Cristo, pero tienen una fe falsa. Juan capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos que hicieron, creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Será una fe verdadera o será solo por las señales? Bien, dice un comentarista, en este caso Matthew Henry, dice, sabemos lo que los hombres hacen. Cristo sabe lo que hay en ellos. Él prueba el corazón. Cuidado con una fe muerta o una profesión de fe formal. No hay que confiar en los profesantes carnales y vacíos. Y aunque los hombres se impongan a otros o a sí mismos, no pueden imponerse al Dios que escudriña el corazón. Porque como Juan capítulo 2, casi al final dice, Él conocía el corazón de todos. Él conocía si verdaderamente tenían esa fe de creer que Él les podía salvar. En Juan capítulo 8, versículo 31, unos capítulos más adelante, Juan 8, 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí le está poniendo una condición, sí. Si ustedes permanecen, ustedes son mis discípulos, ustedes son salvos. Ustedes verdaderamente creen en mí, pero tienen que permanecer. Tienen que permanecer. Y algunos de los que meramente se nos dice que creyeron el Evangelio o a sus mensajeros son tratados a veces en la Escritura también como verdaderos creyentes. Porque vamos a encontrar en la palabra de Dios este término de creer. Creyeron en el Evangelio y creyeron. Y lo vamos a encontrar. Pero recordemos, hermanos, que estaba el concepto total de lo que significa arrepentimiento y fe. O fe y arrepentimiento para creer en Cristo, para creer que Cristo era el Salvador. Pero nosotros no podemos separar, no podemos decir solamente que alguien por creer ya es salvo. O por creer en Cristo ya es salvo. Lo importante es creer que Cristo es el Señor. Creer que Dios le levantó de los muertos. Creer que. Ahí en Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Estos creyentes eran reales, o sea, eran verdaderos, porque luego dan testimonio de su fe. Y utiliza esta misma palabra, dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron, otra vez esa palabra, pisteio, cuando creyeron a Felipe, ¿cómo? No creen en Cristo, creen en un hombre, no, es que Felipe les había predicado el Evangelio, les había hablado del Salvador, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Entonces, nosotros podemos ver ahí que la fe es una convicción del Evangelio. La naturaleza de la fe en el cristiano es una convicción del Evangelio. No simplemente es creer o creer en, sino que es una convicción fuerte. Y en segundo término, el segundo término que les dije es que la fe es un compromiso con el Cristo del Evangelio. La fe es un compromiso con el Cristo del Evangelio. Y esto es el acto de confiarnos en Cristo, de confiarnos en Cristo, de confiarnos en Él. Por eso nosotros podemos decir que la fe es el abandono motivado por la fe de nosotros mismos a Cristo en todas nuestras cuestiones. La fe es el abandono motivado por la fe de nosotros mismos a Cristo en todas las cuestiones. Y ahí nosotros podemos ir viendo que la fe es un compromiso con el Evangelio de Cristo.
La fe es el abandono motivado por la fe de toda esperanza y la entrega de nuestro destino en las manos de Jesucristo. La fe entonces significa compromiso. La fe salvadora significa compromiso. ¿Por qué la fe significa compromiso? ¿Qué apoyo bíblico hay para decir que la fe es un compromiso? Bien, déjenme darle apoyo a esto. En primer lugar, vamos a ver ahí en Juan capítulo 2, versículo 23. Quiero seguir el contexto de Juan porque habla de esto. Juan capítulo 2, versículo 23, que lo leímos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Creer significa un acto de compromiso y acá hay un juego de palabras en estos textos. Fíjense que dice, muchos creyeron. Versículo 23, Jesús está en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, pero ¿qué dice en el 24? No se fiaba de ellos. ¿Saben qué es esa palabra no se fiaba? Pisteio, no creía en ellos. La misma palabra, porque eso es la traducción. No creía en ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Porque conocía a todos. Porque el creer significa un compromiso. La fe salvadora es un compromiso. La fe que tiene el cristiano, la fe que lo salva, es un compromiso con Cristo, con su evangelio. En segundo lugar, si seguimos en Juan, vamos a tomar un verso muy conocido, Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el concepto de creer transmite la idea de compromiso. Transmite esa idea de compromiso. Da esa idea de compromiso. Lo que expresa este pasaje es una transferencia absoluta de confianza en nosotros mismos y confianza en Cristo. Es una transferencia de confiar en Él. Confiamos en Él y nos entregamos totalmente a Cristo. En tercer término, para ver que la fe significa compromiso, Lucas capítulo 24, versículo 25. Salimos un cachitito de Juan nomás, al evangelio anterior. Lucas 24, 25. Dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí la traducción es para creer a todo lo que los profetas han dicho. Transmite la idea de dependencia y así del compromiso confiado que supone de apoyarse en Cristo. Acá dice el Señor que debían creer en los profetas, en lo que Dios había dicho por medio de ellos. Tenían que confiar en eso, tenían que creer para que puedan ser salvos. Y en cuarto término, para poner un concepto bíblico de que la fe significa compromiso, creer muestra más que una mera persuasión de la verdad, implica un acto de la voluntad. Y si volvemos a Juan capítulo 1, versículo 12, fíjense ahí, noten otra vez, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá es paralelo a recibir a Cristo y se contrasta con el rechazo de sus pretensiones del versículo anterior, cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El creer entonces, el creer, permitimos que las pretensiones de Cristo gobiernen nuestra vida. Que las pretensiones de Cristo gobiernen nuestra vida. Y creemos en la provisión hecha por Él para nosotros y nuestra salvación. La fe es una convicción que nos mueve a una respuesta adecuada. Eso es la fe. Y no es meramente una persuasión pasiva de un intelecto o de mi intelecto, sino que es movimiento. Me lleva hacia algo.
no es un mero asentir las doctrinas. Yo creo en la confesión que estamos estudiando, creo en la confesión bautista de 1689, sí, la creo, pero no es solamente ese creer intelectual, no significa eso, es una convicción de toda el alma a la verdad o de la verdad que conduce a un compromiso con el Evangelio de Cristo. Eso es la fe, que significa compromiso. Ahora sí debemos también preguntarnos, ¿tengo yo esa clase de fe salvadora? O tal vez ya se están preguntando, ¿tengo yo esa clase de fe salvadora si es compromiso con Cristo? Entonces, si es así, ¿yo cómo debo responder a esta verdad? ¿Cómo debo responder a esta verdad que hoy estamos viendo, que el Señor me está haciendo entender? Supongamos que este edificio se empieza a prender fuego. El Señor no lo permita, pero supongamos. Y tenemos una puerta de emergencia al fondo, que sale a un patio. Nosotros sabemos que ese es el lugar de escape. Sabemos que está allá. Y que si se prende fuego acá no vamos a meternos adentro del fuego. Vamos a salir por la puerta de incendio. Ahora, yo sé que esa puerta me puede salvar mi vida. Pero si yo tomo esto con respecto a lo que es mi convicción y la fe genuina, yo puedo tener convicción de que esa puerta me puede salvar, pero yo digo, no, me quedo acá hasta que se baje el fuego. No, atravieso el fuego, las llamas y salgo por allá. Y lo más probable es que me queme o me muera. Pero ahora, si mi fe es genuina, yo voy a salir corriendo a la puerta de escape, porque sé que ahí tengo la salvación. Sé que ese es el lugar para salvarme. Y si nosotros traemos esto a esta, digamos, analogía, nosotros podemos ver que la fe salvadora me lleva a correr hacia ese lugar. La fe salvadora me lleva hacia la palabra de Dios y ver que lo que dice su palabra, lo que el Señor dice acerca de lo que yo tengo que hacer, del compromiso y de la naturaleza de la fe, es para salvación. Así que tengo que correr en ese sentido. Eso es una fe genuina, es alguien que corre genuinamente. No solamente tener convicción. Bueno, dice la palabra esto, pero no pasa nada, no hago nada. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿yo estoy viviendo de acuerdo a esa fe salvadora? ¿Está viviendo mi vida de acuerdo a esa fe salvadora a la cual el Señor me ha llamado? La fe salvadora se concibe a veces como un compromiso, porque hay quienes dicen estar convencidos de ciertas cosas, pero no actúan adecuadamente, como esa puerta de escape. Me puede salvar, pero me quedo acá. Entonces, significa compromiso, y la fe implica compromiso. Y la fe salvadora, el creer que, es un sano antídoto contra la tendencia que tienen algunos de convertir la fe en un asunto subjetivo o místico. El creer que el Señor es el que me salva. El Señor me puede salvar. Solamente Él me puede salvar. ¿Por qué digo esto? Porque la fe salvadora es simplemente la convicción de que el Evangelio es verdadero. No que Cristo está en una piedra. No que Cristo está que yo puedo tocar y mirar la luna y llenarme de la presencia de Dios. O tocar un árbol y tener al Espíritu de Dios. No, misticismo o otras cosas más. Tener la fe salvadora es simplemente la convicción de que el Evangelio es verdadero. Que el Evangelio es verdadero. Si alguien dice creer en la Biblia, entonces su vida debe ser radicalmente alterada por esta verdad del Evangelio. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque ese compromiso con la Escritura me va a conducir a un compromiso con Cristo como Señor y Salvador. A un compromiso verdadero con Cristo como Señor y Salvador. Si no es así, entonces nuestra fe es una farsa. Es una farsa. La fe verdadera me lleva al compromiso de ver y de estar viendo que cómo es Cristo, cómo es ese Salvador y por qué Él es el Señor. Me va a llevar a esas verdades.
La fe implica una relación personal con Cristo. Esa es la fe salvadora. En segundo término, de los 3 que teníamos, dijimos los actos de la fe salvadora, hacia dónde va orientada nuestra fe, hacia dónde va orientada esa fe. Y vamos a ver ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, un pasaje también conocido. Dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De a poco vamos introduciendo nuevos términos. Hasta ahora estamos viendo qué es creer. ¿Qué significa esa fe que cree? Pero ahora vamos a agregarle la fe un poquito. Y espero que no sea muy abrumador, pero necesitamos saber qué es la fe. Pero en muchas partes de la Escritura nos habla de la fe. Que somos salvos por fe, que recibimos la vida eterna por la fe, que vivimos por la fe. Todos estos son componentes de la salvación. Todos los componentes de esta salvación o vida eterna son nuestros por la fe. Justificación, perdón, adopción, recepción del Espíritu y perseverancia. Es por la fe, es por la fe. Y está claro que la fe ocupa un lugar central y estratégico en lo que es la administración de la salvación a la cual hemos sido llamados. Y esta palabra aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Y la fe ocupa este lugar estratégico porque orienta hacia la salvación. Orienta hacia la salvación porque recalca e indica el hecho de que la salvación es por la gracia libre y soberana de Dios. Porque si somos salvos, no es por nuestra fe, somos salvos por la gracia de Dios. No es por mi fe. Yo con fe creí en el Señor y ahora soy salvo. No, no es por tu fe. Lo que es don de Dios, lo que es un regalo de Dios, lo que es la gracia de Dios. La gracia es la que me salvó. La gracia es la que a mí me salva. Es por la gracia de Dios. Noten ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. Lo aclara bien este concepto. 1 Corintios 1, 29 al 31. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La salvación está calculada o concebida para alcanzar esta meta. Es por fe. Es por fe. Por eso cantamos que vivimos por fe. Por eso nosotros tenemos que tener un concepto claro de la fe. Ahí en Romanos capítulo 4 versículo 16, un pasaje que habla de esta fe. Dice, lo voy a leer en la versión de las Américas, Romanos 4, 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Un puritano llamó a esta fe la gracia vaciante. La gracia vaciante, y lo ha descrito como una gracia que quita al hombre de sí mismo y le da todo el honor a Cristo. Le da todo el honor a Cristo y a la libre gracia. Por eso es una gracia vaciante, la describió. Y la fe está concebida para ser el medio instrumental que guía la salvación. La fe es el medio instrumental que guía la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es la fe el medio que guía la salvación? Y yo por mi fe no puedo ser salvo. Bueno, por la misma razón que Dios le dijo a Gedeón, tenés muchos hombres para pelear, empezá a sacar. ¿Recuerdan ahí en Jueces capítulo 7? El Señor le empieza a decir que empieza a sacar hombres, tenía muchos.
Entonces, ¿con cuánto se queda Gedeón? Con 300 hombres. Y la fe es como esos 300 de Gedeón. Es como esos 300 hombres de Gedeón. Porque le dijo Dios a Gedeón que despidiera a los 22.000 y después dijo, despedí a los 10.000. Y Jueces capítulo 7, versículo 2 proporciona la respuesta. Dios le dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Mi fe me ha salvado. El ejército me ha salvado. Los hombres que tengo, miren qué bárbaros, miren qué buenos. 22.000, los pudimos vencer. Dios dice, no, sacá. 10.000, son muchos todavía. 300. Era imposible. Pero Dios dice, es que yo voy a dar la victoria. Yo los voy a salvar. De la misma manera el Señor nos salva a nosotros. No por nuestros medios, sino por la gracia de Dios. La fe es el medio porque no es nada en sí misma. La fe dirige toda la atención a Cristo y a la gracia. La fe dirige toda la atención a Cristo y a la gracia. Y en el último punto de esto que estamos viendo de la fe salvadora es la caracterización o la característica de la fe salvadora, cómo se distingue a un verdadero cristiano. Y acá vamos a aterrizar para tomar algunos conceptos. Así que bajemos del avión, pongámonos cómodos, vamos a agarrar algunas cosas porque son necesarias. Porque ¿qué relación tiene esta fe salvadora? ¿Qué relación tiene esta fe salvadora? En primer término, la fe y la seguridad de la salvación. La fe y la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación puede definirse como saber o creer que se tiene la vida eterna y se entrará a la vida eterna en el último día. Eso es la seguridad de la salvación. No la fe, la seguridad de la salvación. Se define como saber o creer que se tiene vida eterna y se va a entrar a esa vida eterna el último día. Hay una seguridad. Y hay dos afirmaciones necesarias a saber acerca de la relación entre la fe y la seguridad. La fe y la seguridad. La fe no es seguridad. La fe salvadora no es seguridad. Y si buscamos en la terminología bíblica para la fe, se distingue claramente entre la fe y la seguridad. La base bíblica de la fe, ¿cuál es? La base bíblica de la fe, ¿cuál es? Es siempre la palabra escrita de Dios. Es siempre la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios no dice en ningún lado que Víctor Peralta es salvo. No busco acá y no encuentro. No encuentro que mi nombre y que me da la seguridad de que poseo la vida eterna. Pero la fe, como hemos visto, es una convicción o es convicción de la verdad del Evangelio y un compromiso a ese Evangelio. Es esa convicción, la fe es la convicción de la verdad del Evangelio. Es la convicción de la verdad del Evangelio y el compromiso con el Cristo del Evangelio. Y fíjense que no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de lo que es la fe, de lo que es la fe. Vamos a ver la seguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es saber por nosotros mismos que poseemos salvación. Es saber que yo poseo la salvación. Pero no, yo tengo fe de que soy salvo. No, yo tengo seguridad de que soy salvo. Porque es por medio de la fe que yo he creído en Cristo, que yo he creído que Él me salvó. Pero es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. No por mi obra, es porque Él me llamó. Pero tengo esa seguridad de que poseo la salvación. ¿Cómo va un pecador a Cristo? Un pecador va a Cristo porque cree que no es salvo. O un pecador acude a Cristo porque cree que es salvo. No, acude a Cristo porque sabe que no es salvo. Se le puso la ley y ve que no cumple nada de la ley de Dios. Y necesita la salvación. Entonces acude a Cristo para salvación. Corre a Él para salvación. Es mediante la fe como recibimos la salvación.
La fe no puede ser la seguridad de que somos salvos, entonces. Pero, ¿vieron una moneda? Tiene una moneda de un peso, tiene un sol y del otro lado, no me acuerdo qué tiene. Pónganle la casita de algún lado, ¿no? Siempre tiene casita de Tucumán, bueno, Cabildo, el escudo nacional. Es una moneda completa de un peso. Ahora nosotros acá estamos viendo eso completo. Son dos caras de una misma moneda. La fe es inseparable de la seguridad. La fe es inseparable de la seguridad. No podemos quitar eso en la fe salvadora. ¿Por qué? Porque la semilla de la seguridad ha sido sembrada en el campo de todo corazón del creyente. Y esto es así porque la fe ejercida en la conversión recibe al espíritu de adopción. Es por esa fe que es recibida, que es ejercida en la conversión y recibe el espíritu de adopción. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 3? Cuando se recibe ese espíritu de adopción, ¿qué clamamos? Papá, papito. Y ahí yo sé que lo necesito a Él, que lo amo, lo veo, es mi Padre, se me abrieron los ojos. Y ahora veo que Él es mi Salvador y que yo lo amo. Y ahí yo me doy cuenta y tengo la seguridad de que Él me ha salvado. Porque clamo, Abba Padre. Ahí está lo que es la fe, es inseparable de la seguridad. El espíritu de adopción, sin embargo, proporciona la semilla de la seguridad. Por eso decimos Abba Padre. Por eso, hermanos, quiero resaltar este tema, porque a veces he encontrado que muchos luchan con la seguridad de la salvación. Soy salvo, no soy salvo. Hago esto, pero no soy salvo, parece que no. Estoy actuando como una persona inconversa. ¿Por qué hago esto? Y acá está la respuesta. Tener una correcta perspectiva de la fe y la seguridad de la salvación nos va a librar de ese conflicto. Nos va a librar. La doctrina de que la fe es seguridad es un obstáculo a los santos débiles que luchan con la seguridad. Si yo creo que la fe es seguridad de mi salvación, entonces vamos a estar luchando constantemente de que no soy salvo. O sí, ahora soy salvo. No, no soy salvo. Y es una lucha. Y es un obstáculo. Entonces yo tengo que creer que la fe salvadora es la que me ha llevado hacia Cristo. Y es el medio por el cual yo ahora lo veo a Cristo. Y lo amo a Cristo. Y tengo la seguridad de que un día lo voy a ver. Pero las circunstancias temporales de este mundo no me van a apartar de su mano, no me van a arrebatar de su mano, porque ya tengo una salvación segura en Cristo. ¿Recuerdan lo que cantamos? ¿De quién es la salvación? Del Señor. La salvación es del Señor, no es nuestra, es de Él. Por lo tanto, descansamos en su gracia. Y estas perspectivas proporcionan a todo verdadero creyente la esperanza de que la seguridad puede incrementarse, porque es el resultado inseparable de la fe en Cristo. La semilla de la seguridad está ya presente en el espíritu de adopción y en la gracia de la esperanza y la seguridad de la salvación. Ya está puesto en el creyente esa semilla. La manera de incrementar la seguridad es actuar y ejercer fe en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 6, un poquitito más adelante. Dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por amor. Es la fe que se apoya en Cristo y obra por el amor, la que conoce medidas crecientes de la gracia de la seguridad. Ahora yo tengo que ver lo que es la fe verdadera y la fe falsa. ¿Cuál es la fe verdadera? Y quiero ser breve en esto. Y la naturaleza de la fe falsa es no solo diferente a la fe genuina en duración, sino también en clase y en naturaleza. Fíjense ahí en 1 Juan capítulo 5, versículo 4. 1 Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe. Ya hemos vencido al mundo. Ya hemos vencido al mundo. En Santiago capítulo 2, versículo 14,
Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? La fe falsa es diferente a la fe genuina. Es diferente a la fe genuina. Por eso yo tengo que ver que la fe genuina es la que dura, la que persevera, pero también la fe genuina es la que es verdadera en la calidad de esa perseverancia. En cómo persevera ese creyente, en los frutos que da, en lo que el Señor está obrando en su vida y que se puede ver, que tiene todo lo que dijimos anterior. Tiene compromiso, cree en el Evangelio, tiene una fe puesta en Cristo, tiene una fe puesta en el Señor. ¿Y cómo saber si se tiene una fe falsa? ¿Cómo uno puede saber que se tiene una fe falsa? Bien, quiero dar 3 cualidades. La primera, en la fe salvadora. La fe salvadora. Y no quiero apartarme de Santiago capítulo 2. Noten ahí Santiago capítulo 2. Porque la fe falsa se caracteriza por un compromiso superficial y liviano. Superficial y liviano. La fe genuina se caracteriza por la supremacía de su convicción de la verdad del Evangelio y el compromiso con el Cristo del Evangelio. Santiago capítulo 2, versículo 19 al 24. No lo vamos a leer todo. Pero el versículo 19 dice algo interesante. Esperen que ese justo no lo tengo, lo pongo acá. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Podríamos decir, si alguien me dice, sí, yo creo en Cristo. Bueno, entonces podés llegar a ser un demonio. Porque los demonios, dice, creen y además tiemblan. Y tal vez esa persona cree y no tiembla, así que es peor. Pero acá dice, creen y tiemblan. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En el versículo 2:19, John MacArthur dice lo siguiente, por lo general los demonios son ortodoxos en su doctrina. Y no obstante, la ortodoxia doctrinal en sí misma no es prueba de que se tiene fe salvadora. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, Cristo y el Espíritu, pero aborrecen tanto la verdad como a su autor. ¿Ven que no es solo con creer? La fe salvadora tiene un compromiso, tiene una convicción, una supremacía y una convicción de la verdad del Evangelio. En segundo lugar, tiene santidad, hay santidad. La fe genuina o la fe salvadora, la fe verdadera tiene santidad. ¿Por qué? Porque hay un deseo y un esfuerzo sincero de guardar los mandamientos, de guardar la palabra de Dios. Hay un esfuerzo sincero, por eso es hermoso el Salmo 119, porque ilustra la manera clara de este rasgo de la fe, en varios pasajes. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón continuamente y estar nutriéndonos de ellas. Y ama la santidad, no solamente algunos mandatos de Cristo, ama todos los mandatos de Cristo. La fe sincera ama todos los mandatos de Cristo y busca cumplirla. En tercer lugar, la fe genuina se caracteriza por ser permanente y fructífera de buenas obras. ¿Qué dice ahí Santiago 2:17? Ya que estamos ahí, en Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiero concluir con la última pregunta entonces. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué necesita una persona hoy para ser salvo? Fe y arrepentimiento. La fe salvadora y el arrepentimiento. Si bien la fe y el arrepentimiento son gracias distintas, están íntimamente relacionadas. Están relacionadas, que una no existe sin la otra. El arrepentimiento y la fe describen realidades diferentes. El arrepentimiento se expresa en dos palabras griegas. El arrepentimiento, una significa
un cambio de mente acerca de Dios y del pecado. Una parte de la palabra arrepentimiento. Y la otra significa volverse del pecado a Dios. Eso es arrepentimiento. Y la fe es una convicción de la verdad y un compromiso con Cristo. Algo íntimamente relacionado, pero distinto. Entonces vemos que el arrepentimiento y la fe se dirigen a objetos diferentes. ¿Quieren verlo en la Biblia? Hechos 20-21. Hechos capítulo 20, versículo 21. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Arrepentimiento es ver que soy culpable. Vamos a ponerlo en ese término. Claro, sencillo. Arrepentimiento es ver que soy culpable. Y fe es creer que Cristo me puede salvar. Es el Evangelio. El arrepentimiento me dice, sos culpable. La fe es creer que Cristo me puede salvar, que el Evangelio me puede salvar. Por eso se necesita arrepentimiento y fe. Se necesita el arrepentimiento porque se centra en Dios y en su ley. Está la ley, ¡pum! No puede cumplirla el hombre pecador. Y está la fe, que se centra en Cristo y en esa gracia, para que pueda arrepentirse, para que pueda creer, y el arrepentimiento y la fe juegan papeles distintos en la salvación. No nos podemos arrepentir a menos que creamos, a menos que creamos. No podemos creer a menos que nos arrepintamos. Las dos cosas. Por eso en ciertas situaciones instamos a los pecadores, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, pero no solamente es arrepentirse, sino que tienen que arrepentirse sabiendo que haciendo eso implica también lo otro, tener fe para salvación. Creer que Cristo le puede salvar, creer que Cristo le pueda salvar. Deseo que podamos meditar en esta parte de lo que creemos y confesamos. Si tenemos fe salvadora, creerás que el Evangelio es verdad y debes vivir conforme a esa verdad. Y hacernos estas preguntas de acuerdo a lo que estuvimos viendo. ¿Tenemos un compromiso con el Cristo del Evangelio? Si tenemos una fe salvadora, si la fe que tengo es real, ¿tenemos ese compromiso con el Cristo del Evangelio? ¿Puedo ver actos de la fe salvadora en mi vida? ¿Cambiándome, transformándome en mi corazón? ¿Cómo demuestro a otros esa fe salvadora? ¿Tengo esa seguridad de la salvación que anhelo ir con Cristo? ¿O tengo esa seguridad, tengo esa fe que yo puedo decir, Abba, Padre, te necesito, Señor, te amo, Señor, te necesito cada día, no puedo vivir sin vos, Señor, no puedo vivir sin vos? ¿Tengo esa fe? Creo que son preguntas que nos tenemos que hacer, que esto nos lleva a hacernos estas preguntas. Y que podamos comprender esto a la luz de todos estos textos que hemos visto y que podamos caminar en esta verdad, en la verdad de la palabra de Dios, de que tenemos la convicción de que por su gracia nosotros somos salvos y que es por medio de esa fe que actúa, esa fe que salva, que hemos sido salvos por su gracia, pero que el medio fue la fe. Que podamos vivir de acuerdo a esta verdad y que el Señor nos ayude a poder predicar el Evangelio correctamente, que no solamente es creer, sino que yo tengo que mostrar a Cristo, su obra, quién es Él, cómo una persona necesita ser salva y por qué necesita ser salva, por qué necesita arrepentirse, porque no puede llegar por sus propios medios, no puede llegar por su propia fe personal, sino que tiene que ser dado por el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este mensaje. Señor, quiero rogarte que nos ayudes a poder ver esta verdad de la fe salvadora, que nos ayudes a caminar sobre esta verdad y, Señor, que podamos crecer en tu gracia. Señor, te ruego que obres en nuestros corazones y aún, Señor, aquellas cosas que no comprendemos, que sea tu palabra la que traiga convicción, Señor, y certeza. Gracias, Padre. Acompáñanos con bien a nuestros hogares, Señor.
Guárdanos en esta noche. Danos fuerzas para el día de mañana, Señor, poder afrontar nuestras labores, trabajos, cosas que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos. Que meditemos todo el tiempo en tu palabra, que atesoremos tu palabra en nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.